Así llegamos a nuestra estación de las parábolas de Jesús. Viendo ya algunas de estas enseñanzas los días anteriores, hoy nos toca el turno de la parábola de la red. Hemos visto ya la parábola del gran precio, hemos visto la parábola de la cizaña y el trigo, también para aquellos que nos sintonizan hace poco, la parábola del tesoro escondido. Hoy nos toca la parábola de la red. Esto lo pueden encontrar a los amigos en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, desde el versículo 47 al 50. Recordamos que no son predicaciones, sino más bien enseñanzas, para poder tener un buen entendimiento de cuál es el alcance y qué quiso mostrar el Señor cuando nos dio estas alegorías, estas figuras, estos ejemplos. Dice la Escritura así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, si bien esta parábola termina siendo casi explicada por el mismo Señor, sí hay algunos detalles que podemos entender. Dice: el reino de los cielos es semejante a una red. El objetivo de la red es casi una obviedad: sacar a los peces de la forma más rápida, de la forma menos dañina para ellos, más suave, digamos. No es lo mismo sacar a un pez con un anzuelo en la boca que traerlo con una red y arrastrarlo a la orilla o a la superficie según el estilo de pesca de que se trate. Dice la Escritura entonces que los hombres somos como peces, como aquellos que andan en el mar. El mar, la Escritura dice que aquella mujer sentada sobre el mar en la visión de Apocalipsis, cuando este varón Juan le pregunta: ¿quién fue esa mujer que yo vi y sentada sobre las aguas? Dijo: las aguas son muchedumbres de pueblos y de lenguas. Entonces, las aguas son las naciones del mundo, los hombres en el mundo. La red es el reino de los cielos, que se ejemplifica precisamente con una red. Quiere decir que la red es algo que no atrapa todo porque sí. Tiene que tener un tamaño necesario. Lo pequeño no lo agarra. Tiene que tener un desarrollo necesario. La red apunta a cierto tamaño de peces. No obstante eso, los pequeños se quedan. Los pequeños de mente, los incrédulos de mente se quedan. No han logrado desarrollarse, buscar lo espiritual. Hay gente que no le importa si hay vida después de esta vida. Dicen: yo voy a disfrutar los 20 o 30 años que me quedan, o los 10 años, y después me moriré y simplemente seré la nada, o me reencarnaré, según algunos creen, en un perro, en un gato, o en algún animal, según haya sido bueno o malo, como algunos tienen dicha creencia. Son cortos, son pequeños de mente, pequeños de espíritu, entonces no tienen la búsqueda de Dios, por lo cual son peces que no pueden ser atrapados por el reino de los cielos. Se les predica la palabra, pero no les llega la palabra. Es como cuando uno quiere hablarle algo a una persona acerca de la física, o la metafísica, o la astronomía, o matemáticas, y ellos es algo que les es ajeno, al contrario, les causa hasta rechazo. Dicen: yo de números no me hables nada, a mí de esas cosas del espacio me aburren. O dicen: a mí de estas cuestiones de la química y todo eso, nada, a mí. ¿Y qué es lo que te gusta? Y la televisión, divertirme. Bueno, no tienen curiosidad, no tienen deseo, por lo cual cuando alguien viene a hablar cierta temática, ellos es como que pasan por la red
la temática no les interesa, no les atrapa. A veces uno ve un documental de algo que pueda aprender y directamente ese documental a uno no le atrapa. Prefiere cambiar de canal porque esa red, dice, esa red a mí no me llama, no me atrapa esa red. Entonces, el Señor bien comparó el reino de los cielos con una red y dijo, la red te tiene que atrapar, pero para atrapar tienes que expandir tu visión, dejar de ver solamente como la casa material el único objetivo de la vida. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho, dijo el Señor. Voy yo pues a preparar una para vosotros. Es decir, el Señor promete moradas en la eternidad. Y cosa que ojo no vio ni oído yo. Si alcanzás a expandir tu mente, abrir tu espíritu, si el Señor permite que tu corazón sea despertado, cuando llegue el mensaje de Dios, sentirás algo en tu corazón. Hay gente que dice, yo escuché a ese predicador, pero no me llamó la atención. Otros dicen, yo escuché el mensaje de la palabra y algo me quebrantó, me largó a llorar, algo me arrastró, algo me tomó, algo se apoderó de mí. Es la red. Ya tienes el tamaño suficiente. A veces no solamente uno crece o tiene una apertura hacia lo espiritual por la búsqueda. A veces los dolores, las insatisfacciones de la vida, las luchas, a veces aquellos desencuentros que tenemos, las lágrimas, los sufrimientos, permiten que ya no seamos personas superfluas, aquellas que solo miran qué marca de ropa tenés, o si tu casa es más grande que la mía, o si vivís en el mejor barrio que yo vivo, o si viajaste a Europa y yo no, o si viajaste a tal país y yo no. Entonces, hay gente que no pudo crecer, pero cuando tenés un dolor, la pérdida de un hijo en drogas, caíste en depresión, eras un empresario millonario o que todos envidiaban tu pasar, pero sos una persona insatisfecha, eso permite que tengas una búsqueda en tu espíritu de algo más. Decís, esta vida tiene que tener algo escondido, algo más. Y eso te permite crecer en la búsqueda de lo espiritual. Y dice que la palabra que entonces el reino de los cielos es como una red. Atrapa solo a los que ya están listos. Los pequeñitos siguen permaneciendo en el agua. Así dice la Escritura, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar se recoge. Y dice que tratan de recogerla. Pero alguno dirá, ¿se trata solamente de crecer, de tener una búsqueda de lo espiritual? No. Ese es el primer paso para ser atrapado por la red de Dios. Luego dice la Escritura en el verso 48, una vez llena la sacan a la orilla y traen todos los peces y sentados recogen los peces lo bueno en cestas y lo malo lo tiran y lo echan fuera. Entonces, podés ser atrapado por la búsqueda espiritual, pero lamentablemente hay gente que busca lo espiritual, pero que quiere entender lo espiritual a su manera. Ahí tenemos las iglesias curanderas, los que andan con la sal, con la estaca, con toda esa mentira de aceite, vino, bajo el nombre de actos proféticos, es un curanderismo. Aquellos que dicen que tienen viajes astrales, que se comunican por telepatía, esas visiones de gorilas, de monos, en el espacio, toda clase de experiencias que ellos quieren buscar lo espiritual, pero no son aptos para el reino de los cielos. No son adecuados, no son los peces que Dios quiere. Los peces que Dios quiere son los que respeten la palabra de Dios, nada más. Todos los demás, si bien han sido atrapados por lo espiritual, terminan siendo los místicos, los que te mezclan las pirámides con los ovnis con las predicciones de Nostradamus, lo de Nostradamus con lo de los mayas, con el Papa Negro, con el fin del mundo, con el chip, el anticristo. Agarran y mezclan todo lo que da vuelta, mezclan con el tirar las cartas, con el hacer kundalini, con experiencias de sugestión, y lo que Dios te enseña es lo verdadero. Para no ser desechado, ya fuiste atrapado por la red porque quieres conocer lo espiritual. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que Dios no me deseche como un pez o como un pez que no es apto, que no es lo que busca? Dice, una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, dice la Escritura. Los ángeles saldrán
Apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tengan en cuenta, amigos, tengan muy en cuenta que cuando refiere aquí la Escritura a los que atrapa la red, los ángeles dice que tiran al desecho a aquellos que fueron atrapados por la palabra de Dios. Esta parte es la que dice cuando el Señor refirió diciendo: cuando llegue el último día, muchos dirán: Señor, en tu nombre hablamos en lenguas, o en tu nombre profetizamos, o en tu nombre hicimos señales, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hicimos tal o cual cosa. El Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aquí es donde están los peces buenos que van en cestas, y esos han sido atrapados por el reino de Dios, hasta predicaron, hasta leyeron la Biblia, hasta fueron a iglesias, pero mezclaron todo, no quisieron tener fundamento firme, la guía de la palabra de Dios, y empezaron a divagar, a usar la palabra de Dios como una excusa para sus propios deleites y sus propias aspiraciones, y dice la Escritura que los ángeles los tirarán al fuego. Los demás todavía están ahí, esperando para tener cierta búsqueda de Dios, despertarse en el Espíritu para poder ser rescatados todavía de las aguas. Pero aquí estos ya están condenados. Esta palabra es como cuando el Señor dice: es imposible que aquel que una vez creyó en Dios vuelva otra vez a revolcarse en los pecados anteriores. Sería como matar otra vez a Cristo o pisotear la sangre de Cristo. El reino de los cielos ciertamente los atrapó, los trajo como una red de amor, como una red de esperanza, y los llevó a la orilla para ponerlo en cestas. Y cuando se dieron cuenta, este pez estaba deformado, era cualquier cosa, un pez que no se come, o un molusco o algo, pero que no se buscaba, y efectivamente lo tiraron afuera. Ruego a Dios que podamos no solamente haber sido traídos por la red, sino que seamos escogidos. Aquí también podemos asociar la palabra que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La red de Dios atrae a mucha gente y la gente mezcla todo en Dios. Todo es Dios. La Biblia con cualquier creencia que anda por ahí dando vueltas. Mezclan cosas, desvirtúan la palabra. Muchos son llamados, pero lamentablemente pocos van a ser escogidos. Incluso hay personas a quien hoy les decimos: lean la Biblia porque eso refleja la verdadera fe, y ellos no quieren. Están bien como están porque leer la Escritura representa hacer un replanteo de toda su fe y en muchos casos darse cuenta que han estado equivocados durante muchos años en su vida. Preferible reconocerse errado, equivocado, y no como dice la Escritura en el versículo 49 del libro de San Mateo capítulo 13: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues hasta aquí otra de las parábolas del Señor, en este caso la parábola de la red. Nos vamos.